¿Alguna vez sentiste que hablabas como un robot en español? ¿Sientes que pronuncias cada letra, pero cuando escuchas a un nativo, habla a la velocidad de la luz? Y te preguntas, ¿cómo hacen? ¿Por qué no puedo entender dónde termina una palabra y dónde empieza la otra? Pues hoy te voy a revelar el secreto mejor guardado de la pronunciación en español. Y te voy adelantando que no es porque hablemos muy rápido. En realidad tomamos algunos atajos. Así que hoy descubriremos el secreto para dejar de sonar como un libro de texto y empezar a sonar como si llevaras años viviendo en un país hispanohablante. Prepárate para mejorar tu fluidez en este idioma. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal te enseño el español real. El español que hablamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o quizá eres un estudiante de este hermoso idioma. Muchas veces en clase nos enseñan pronunciación, por ejemplo, el sonido de las letras, pero en la vida real tenemos un tema con la O y la U. Hoy te vamos a enseñar a cómo ahorrar sílabas para que tu discurso sea más ágil, más dinámico y sobre todo más natural. Así que si estás listo, empecemos con este video. Voy a comentarte cuál es la estructura de este video. Primero vamos a diferenciar entre dos registros del español. Tenemos el español limpio de los profes o el español relajado, que es el que escuchamos en la calle. Después te voy a explicar cuál es el fenómeno Papá Noel y por qué se llama así. Luego, por supuesto, vamos a analizar situaciones de la vida cotidiana. También te enseñaré trucos para ahorrar algunas sílabas y puedas hablar con más fluidez y así no agotar a la otra persona. Y finalmente, como siempre, tendremos una práctica para poner a prueba lo que has aprendido en este video. Ahora, chicos, ¿por qué este tema es tan importante? La verdad, saber sobre pronunciación es oro puro para tu español. El español tiende a optimizar los sonidos. En este idioma, cada sílaba que pronuncies innecesariamente va a hacer que tu discurso sea más lento y pesado. A veces los nativos, cuando escuchamos hablar a alguien pronunciando cada vocal perfecta, nuestra sensación es: dale, acelera un poco, no tengo todo el día. Conseguir fluidez en el idioma no es cuestión de correr como un loco, es cuestión de saber dónde atajar. El español del día a día es perfecto porque sabe dónde tomar atajos. Y si aprendes estos atajos, no solo va a mejorar tu comprensión auditiva, sino que también hablarás más rápido, porque al fin entenderás a los nativos y porque parece que nos comemos algunas palabras. Entonces, veamos estos dos registros que consideramos: el registro limpio y el registro relajado. Cuando aprendemos una lengua nueva, tendemos a reconocer diferentes registros. Y si no entiendes esto, puede que te frustres un poco mientras aprendes. Veamos el primer registro, el limpio, que sería el formal o académico. Esta es una forma de hablar muy clara, limpia y pausada. El que escuchas, por ejemplo, en alguna conferencia, en los videos de algunos profes, como el mío, y se caracteriza por un vocabulario elevado y vocales muy puras. Este contenido es esencial, pero ojo, no debe ser lo único que consumas. Los profes, por deformación profesional, te damos un español un poco más masticado, más asimilable. Pero esto no es lo que vas a encontrar
todos los días en la calle. Y luego tenemos el registro coloquial. Este sí sería el español que hablamos en el día a día. El que escuchas en el supermercado, en un bar pidiendo una caña, con tus amigos, en el ascensor, con un vecino. Es un registro mucho más rápido, dinámico y relajado. Aquí es donde se vive la verdadera fluidez y empieza este fenómeno llamado el fenómeno Papá Noel. ¿Y qué es el fenómeno Papá Noel? Se llama así por la combinación del sonido de estas dos palabras. En el registro formal, tú lees lo que ves, Papá Noel, con 4 sílabas donde la O es muy redonda, Noel. Pero en la calle absolutamente nadie dice eso. Todos dicen Papá Noel. ¿Qué ha pasado aquí? Se produce una sustitución del sonido. La vocal O se sustituye por una semivocal U. Este fenómeno sucede por una regla muy específica que dice cuando tenemos una O átona, es decir, que no tiene fuerza en la voz, está al final de la palabra y la siguiente palabra empieza por otra vocal. En este momento la O no desaparece. Sería raro que desaparezca, pero sí sufre una transformación. Se transforma en una semivocal rápida. Esto nos sirve para saltar de una palabra a otra sin perder el flujo de aire. No llega a ser una vocal completa porque no nos enfocamos en ella. Hay que decirla de pasada para ganar velocidad. Y esta es la agilidad que tanto envidian a los nativos. A veces una palabra escrita puede esconder esta transformación fonética, pero si cierras los ojos y abres los oídos, vas a notar que los hispanohablantes no pronunciamos todas las vocales o incluso todas las letras. Lo que pronunciamos son bloques de sonidos. Aprendiendo esto, vas a ahorrar mucho tiempo y energía al comunicarte. Este es el verdadero atajo para tu pronunciación del español. Antes de continuar, tengo una pregunta para ti. ¿Prefieres aprender el idioma utilizando métodos digitales o con libros físicos? En Burbujas del Español sabemos que cada estudiante tiene sus preferencias. Por eso hemos diseñado nuestros libros para que tú elijas cómo quieres aprender. Si prefieres lo digital y quieres llevar tu material a donde vayas, ya sea en tu móvil o en una tableta, tienes la opción de descargar nuestros libros en formato PDF y funciona de inmediato. Compras y empiezas a aprender. Pero si eres como yo, que prefieres tocar el papel, subrayar de colores y ver tu libro ahí en tu mesita de noche cuando despiertas, entonces tienes que pedir la versión impresa. Te la podemos enviar hasta tu casa, no importa dónde vivas, para que tengas un pedacito de nuestra escuela contigo, en tus manos. Ahora te preguntarás, ¿qué libros tenemos? Bueno, te los presento. El primero es Español Auténtico. Esto para que dejes de hablar como un robot y aprendas el español coloquial. Están todas las frases y refranes conocidas, pero no solo las frases, sino también los contextos reales y explicaciones muy claras de dónde vienen, cuándo usarlas y qué significan. Es el manual perfecto para que dejes de traducir mentalmente y empieces a utilizar estas frases en tu día a día. Si estás interesado en el examen CL, también tenemos un libro para ti, para que puedas prepararte. Este tiene simulacros del examen original. Es la guía perfecta para que puedas aprobar y obtener tu certificación. Y también tenemos nuestro libro Palabras malsonantes del español. Y no te preocupes, no te enseñaremos a hablar mal. Es para que descubras el lado picante del español con las palabrotas. Es tu guía de expresiones más coloridas, desde palabrotas hasta los insultos más creativos.
No esperes más para tener en tus manos el mejor material de español real. Puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com y aquí encontrarás nuestros libros y mucho más contenido exclusivo. Ya sabes que te dejo el link en la descripción. Ahora veamos un poco qué te delata como un no nativo. Si estamos hablando de pronunciación, imagina que eres nuevo en Madrid, sales a bailar, conoces a alguien en la fiesta y le dices vivo en España. Así, con esta lentitud, pronunciando muy bien cada vocal. Es obvio que inmediatamente sabrán que no eres de ahí. ¿Por qué? Porque normalmente un hispanohablante no lo pronunciaría tan lento y tan vocalizado. Muchas veces podemos hasta unir sonidos o sílabas. Sonaría algo más como vivo y en casi suenan como una sola palabra. Es un sonido casi imperceptible, pero que cambia todo. Así que practícalo. Vivo en España. Si estamos hablando del fenómeno Papá Noel, ya sabemos que la O no la pronunciamos tanto, podemos aplicar lo mismo en otras frases. Por ejemplo, si digo hablo español, esta O grande y marcada podemos cambiarla por una semi-U. Por ejemplo, hablo español. ¿Ves que suena mucho más fluido? Lo mismo puedes cambiar en esta frase. Su amigo español. Aquí nos olvidamos de la pausa entre palabras y las unimos con el sonido. Y bueno, tú puedes pensar, pero profe, la verdad es un sonido mínimo, no hace tanta diferencia, nos ahorramos un microsegundo, una sílaba más, una sílaba menos, pero realmente poniendo en práctica en una conversación más larga, esto va a optimizar mucho tu conversación y va a ayudar a que no sea tan lenta. Ya lo he mencionado antes, en español preferimos optimizar sonidos para que el habla sea mucho más ágil. Entonces intenta practicar utilizando ciertos atajos en los sonidos al momento de comunicarte. Como práctica te quiero dejar un ejercicio para que practiques en casa, que es justamente lo que hablamos del fenómeno Papá Noel. ¿Cómo lo pronunciarías tú? Practica cambiando la O grande por la semi-U y así comprobar que esta teoría funciona. Espero que realmente sientas la diferencia al pronunciar cada vocal y al pronunciar con este fenómeno. Espero que conocer este tipo de fenómenos te ayude a mejorar tu fluidez. No es algo que yo estoy inventando, sino es una estrategia que realmente utilizamos inconscientemente los hispanohablantes. Optimizar los sonidos es lo mejor que puedes hacer para también mejorar tu fluidez. Así que ya lo sabes. Si este video te ha gustado, no olvides darnos un me gusta. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días, contenido muy valioso. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás suscribirte a nuestro newsletter. También encontrarás artículos en español. Podrás agendar tu clase con uno de nuestros profes y adquirir todo nuestro material exclusivo para nuestros estudiantes y así llevar tu español al siguiente nivel. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.